Señor, llénanos con tu palabra, Señor, llénanos con tu gracia, con tu fuerza, Señor. Que nuestros pies no resbalen, Señor, y que nuestra mente no divague, Padre, en medio de la prédica. Señor, háblanos a través del hermano Kessel, Señor, que seas tú poniendo tus palabras en su boca, Padre. Llénanos, Señor, de ti y de tu presencia. Todos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Okay. Bueno, damos gracias al Señor por cada una de sus vidas. Vamos a iniciar ahora, hermanos, y por los próximos, creo que son 8 mensajes, 8 o 9, no recuerdo bien. Vamos a iniciar el estudio del libro de Filipenses, mis amados. Y vamos, por favor, al libro de Filipenses. Este es un libro, es una carta que forma parte de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. En ella hay instrucciones específicas del apóstol hacia la iglesia que estaba en Filipos en sus primeros años de formación. La esperanza en el Señor es que este estudio pueda ayudar a su pueblo, tal como Pablo ayudó a la iglesia de Filipos hace 2000 años, hermanos. Las circunstancias en las que fue escrita la carta a los filipenses son circunstancias similares a las que la iglesia enfrenta hoy en día. Pues Dios usó al apóstol Pablo en este tiempo histórico para que a través de él desarrollar su plan de redención, de tal manera que pudo extender su reino en medio de las tinieblas con este evangelio, hermanos. La carta de los filipenses es conocida también como el evangelio del gozo. ¿Sabían eso? ¿Sí? El evangelio del gozo. Ya vamos a ver por qué. Aquí en la carta el apóstol Pablo derrama su corazón sobre los filipenses, a quienes aprecia y ama de una forma muy particular, muy encarecida. Les voy a mencionar así un bosquejo rápido de la carta, mis amados. Del capítulo 1, del verso 1 al verso 11, vamos a ver al siervo gozoso de Cristo Jesús. Del capítulo 1, verso 1 al 11, vemos al siervo gozoso de Cristo Jesús. Por medio de saludos, acciones de gracias y oraciones, revela Pablo el cálido afecto que siente por los filipenses. Luego del verso 12 al verso 30, vemos a un preso optimista. Pablo en esta carta se encuentra en prisión, hermano. Filipenses es parte de las cartas carcelarias que le llaman. Pablo estuvo preso y escribió 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Fueron 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel, hermano. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, estamos presos, pero ¿y por qué se goza? Pues si está preso no tendría que estar llorando, ¿verdad? Pero vamos a ver la misericordia que tuvo el Señor para el apóstol. Entonces Pablo preso mostró optimismo e incluso se gozó en sus prisiones, porque habla que lo que le había acontecido a él había contribuido para el progreso del evangelio, exhortando a los filipenses en esta porción del 12 al 30, exhortando a los filipenses a permanecer firmes y unidos, amados, y sin temor a nadie. Luego vemos del verso 2, el capítulo 2, del verso 1 al 18, vemos el humilde portador de la cruz. Por medio de un llamamiento, un incentivo, Pablo exhorta a los filipenses a vivir una vida de humildad, a vivir una vida de servicio imitando a Cristo Jesús.
Esa es la manera como el humilde portador de la cruz exhorta a la iglesia a vivir en humildad, en una vida de servicio y en una vida de fe, hermanos, de perseverancia, en medio de una generación maligna y perversa. Vemos el capítulo del verso 19, siempre del capítulo 2 al verso 30, vemos el administrador solícito. Aquí Pablo está prometiendo que va a enviar a Timoteo y a Filipos tan pronto como pueda darse hasta que haya sido resuelta su situación. Y ahí vemos en el capítulo 3 al idealista infatigable. Todo el capítulo 3, Pablo está amonestando contra los malos obreros. Malos obreros que ponen su confianza en su carne y tratan de establecer una justicia propia, en contraste con los verdaderos hijos de Dios. Pablo muestra aquí que podía jactarse de muchas cosas, pero habla en este capítulo que todas las estima como pérdida por el hecho de poder confiar solamente en la justicia de Jesucristo, en quien prosigue hacia la meta, hacia la perfección. Vamos, hermanos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? De ahí vemos, esto es un bosquejo así rápido, esto es lo que vamos a desarrollar en las próximas semanas, con la ayuda de Dios. Creo que son 8 y un 9º mensaje que es la conclusión, algo así. Vemos en el capítulo 4, el verso 1 al 9, el pastor prudente, donde vemos siempre a Pablo exhortando a los hermanos de la iglesia de Filipos a que permanezcan firmes, a que pongan toda su confianza en el Señor, y los anima a regocijarse en el Señor independientemente de su situación. Los anima también a ser bondadosos con todos, y a que en lugar de afanarse presenten todas sus peticiones al Señor con súplicas y ruegos, para lo cual esto les va a traer paz, para finalmente amonestar a los destinatarios, donde les plantea que solo el Señor es digno de alabanza y nadie más. Y para terminar, vemos del verso número 10 al verso 23 del capítulo 4, vemos al receptor agradecido, donde está poniendo su gozo por la generosidad mostrada por los filipenses. Y aquí testifica de que ha aprendido a contentarse de todo lo que tiene. Ha aprendido a poner su fe exclusivamente en Dios, quien va a suplir todo lo que le haga falta. Para al final, mis amados, concluir la carta con saludos y bendiciones finales. Entonces, esta es una serie de mensajes que vamos a desarrollar, hermanos, ¿verdad? Y vamos a comenzar desde ahora leyendo desde el verso 1 al verso 11 del capítulo 1, pero no quiero pasar sin mencionar los conceptos claves, que eso sí me gustaría que le pusiéramos mucha atención a los conceptos claves que se van a plantear en cada mensaje. El concepto clave de esta noche se llama la gratitud. Es del verso 1 al verso 11 del capítulo 1. El segundo concepto clave, amados, va del verso 12 al 30 y es la fidelidad de Dios. La fidelidad. Luego vemos del capítulo 2, del verso 1 al 11, vemos la humildad como concepto clave, la humildad. Vemos del capítulo 2, verso 12 al verso 11, al verso 3.1, del 2.12 al 3.1, vemos la sumisión. Y vemos del capítulo 3, verso 2 al 11, vemos la justificación. Son conceptos claves que vamos a tratar de desarrollar de una forma paralela al mensaje. Y vemos el sexto concepto clave, la vida eterna, que va del capítulo 3, verso 12, al capítulo 4, verso 1.
Y ahí tenemos del capítulo 4, verso 2 al verso 9, la paz, como nuestro penúltimo verso clave. ¿Se quedaron? ¿Están anotando? De verdad. Bueno. Al 4.1, la vida eterna. Y tenemos la paz, del capítulo 4, del 2 al 9. Y tenemos el contentamiento en la vida cristiana del capítulo 4, verso 10 al verso 23. ¿Sí? Contentamiento en la vida cristiana. Son 8 conceptos claves que son los que vamos a tratar de desarrollar, hermanos. Amén. Entonces, el capítulo 1 tiene que ver con el gozo en glorificar a Cristo en actitud. ¿Cuál les dije que era el concepto clave? La gratitud. Amén. Antes de entrar a la carta, mis amados, hablemos del autor. Todos están de acuerdo en que fue Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. La fecha en la que fue escrita la carta es un poco incierta. Uno dice que se escribió en un lado, otros dicen otro, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo que probablemente fue escrita desde Roma, en el año 60 a 64 después de Cristo. Les decía al principio que esta carta se encuentra entre las 4 cartas carcelarias, ¿cuáles les dije que eran? Filemón, Colosenses, Filipenses y Efesios. Son 4 cartas que Pablo las escribió estando preso. Ahora, veamos la iglesia. Filipos, acuérdense que fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿cierto? Allá por la región de Grecia. La iglesia de Filipenses era una iglesia ideal, era una iglesia que todo pastor soñaría con tenerla. Era una iglesia agradecida, era una iglesia bondadosa, era una iglesia benévola. Veamos Filipenses 4, vamos al capítulo 4, Filipenses, verso 15, dice: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Una de las características de la iglesia de Filipenses era que era una iglesia agradecida, bondadosa y benévola. Amén. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan que el año, no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, no recuerdo, que estudiamos el libro de los Hechos? ¿Se recuerdan que vimos los viajes misioneros? Entonces, en su segundo viaje misionero, el apóstol fundó esta iglesia en medio de una gran tempestad de persecuciones. Los comienzos de la obra en Filipos se limitaba a unas pocas personas, a un par de mujeres que se reunían cerca de un río. ¿Se acuerdan de Lidia? No Lidia la hermana, okay. Lidia, la de él. Era una vendedora ¿de qué? De púrpura. Ella fue la primera convertida. Luego se unió el carcelero de Filipos, ¿se recuerda? ¿Sí? El carcelero de Filipos y su familia, estas personas, este grupito fue con lo que comenzó la iglesia. Fue el núcleo de la iglesia. Si quieren, por favor, veamos eso. Vamos a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Veamos desde el verso 12. Todo el nacimiento de la iglesia de Filipos lo pueden revisar aquí en el capítulo del verso 11 al 40 del libro de los Hechos, capítulo 16. Dice Pablo, aquí está Pablo empezando a su segundo viaje misionero. ¿Con quiénes iba Pablo? Iba con Silas, Timoteo y Lucas. Exacto. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos,
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo, hermanos? Abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿cómo? Atenta. ¿Quién le abrió el corazón, hermanos? El Señor. ¿Para qué, hermanos, le abrió el corazón? Para estar, así como el chapulín, ¿verdad? Con las antenitas de vinil parado. Le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posada. Y nos obligó a quedarnos. Vamos al verso número 28. Acá en este punto, versículos atrás, veíamos que Pablo había estado preso, estaba preso acá, lo habían metido en lo más profundo del calabozo, con cepo. Luego vino un temblor grande, ¿verdad? Y el carcelero empezó a despertar, siguiendo que el verso 27, viendo que las puertas estaban abiertas, se iba a matar, pensando que los presos se habían ido, donde Pablo le dijo: cálmate, no hagas nada, aquí estamos. Luego dice acá el verso 30, verso 29, dice: entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta fue la iglesia de Filipos. Estos fueron los primeros hermanos que nacieron y se convirtieron como el núcleo central de la iglesia en Filipos. Amén, hermano. Entonces, ¿cuáles son las características de la carta de Filipenses? Vamos a Filipenses nuevamente. Esta es una carta llena de amor espiritual para la iglesia. Es una carta que expresa mucho cariño de parte del apóstol, un cariño entrañable y de gratitud. Fue escrita, como les digo, en circunstancias muy difíciles, circunstancias terribles, pudiera decir. Les decía el tiempo que fue escrita, les decía del año 60 a 64. Pero la carta resalta la victoria y el gozo. Amén. Veamos rápidamente el verso 4 del capítulo 1. ¿Gozo en qué? Primero, gozo en la oración, según nos escogió. Filipenses 1:4. 1:4. Filipenses. Les digo y les insisto que esta carta está resaltando la victoria y el gozo. Amén. Entonces, ¿pero gozo en qué? Primero, gozo en la oración. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Gozo en qué? Gozo en el Evangelio. Verso 1, capítulo 1, verso 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Gozo en qué, hermanos? Gozo en la comunión cristiana. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Gozo en qué, hermano? Gozo en sacrificio por la causa de Jesucristo. Verso 17 del capítulo 2 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Gozo en qué, hermanos? Gozo en el Señor. Capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos. ¿En quién? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Gozo en qué, hermanos? En el entrañable cuidado por la iglesia. Capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces vemos, hermanos, cómo el apóstol resalta la victoria de Dios y el gozo del Señor en toda la carta. La palabra gozo es mencionada 16 veces en los 104 versículos que contiene la carta, 16 veces. Por eso le llaman el Evangelio del gozo a esta carta. ¿Cómo le llaman, hermanas, hermanos? El Evangelio del gozo. El mensaje central de la carta no es la iglesia filipense. El mensaje central de la carta no es el apóstol Pablo. El mensaje central de la carta es Jesucristo. Él es el mensaje central de esta carta, hermanos. Amén. Entonces, solo deme un chancecito. Pasa, hermana, buenas noches. Véngase. Welcome. Entonces les decíamos que vimos la carta, vimos que esta carta, o hemos visto que esta carta fue escrita con motivo de agradecimiento. Y vimos también que el tema principal es el gozo, amén, el gozo. Esta carta es sumamente cristológica, ¿sí? Y el autor propio afirma que su vida gira alrededor de la lealtad a Jesucristo y que su anhelo es crecer en el Señor. Ese es el anhelo del apóstol Pablo, que la iglesia crezca en el Señor y que participe tanto de las victorias de Dios como de su sufrimiento. Entonces, el concepto del gozo es medular en esta carta. Pero hermano, no es un gozo cualquiera. A mí si me regalan 20 pesitos, yo me alegro, va. Pero me los gasto y después me quedo llorando que se me acabó el piso, va. Sí, ese es un gozo superfluo. Pero el tema principal de esta carta es el gozo en el Señor, en Él. Yo como creyente tengo una posición en Cristo. Él es mi roca. Yo soy fuerte porque estoy en Él. ¿Sí? Pero yo me aparto de Él, hermanos. ¿Y qué me sucede? Me lleva la corriente, ¿cierto? Entonces, antes de entrar, vamos a leer del verso 1 al 11. Pero antes de entrar en este estudio a fondo, debemos de hacer un comentario respecto a la relación entre Pablo y los hermanos de la iglesia en Filipos, a la cual está dirigida esta carta. Quiero que vea el tono y el contenido de la carta, donde se está estableciendo claramente la calidez de la relación que existe entre Pablo, que es el autor en este caso, y los destinatarios, que es la iglesia de Filipenses. Esto es bien importante entenderlo para llegar a comprender el contenido de toda la epístola. Fíjense que a pesar del maltrato que recibió el apóstol Pablo de parte del pueblo de Filipos,
de los ciudadanos filipenses. Si quiere, acompáñenme, les voy a mostrar una pequeña muestra, valga la redundancia. Qué chistoso eso. Una muestra les voy a mostrar, una pequeña muestra yo les mostraré. Qué terrible, disculpe ese chascarrillo, hermano. ¿Cómo? Les voy a... Hechos capítulo 16. Esta es una pequeña muestra de cómo fue tratado Pablo en la ciudad de Filipenses, de Filipos. Volvemos siempre al capítulo 16, pero veamos el verso 19. Capítulo 16, verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, Pablo había reprendido un demonio que tenía por ahí una empleada de alguien, ¿sí? Entonces dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron, ¿qué cosa? Azotarlos con varas. Imagínate, Oscar, llegas vos a una ciudad y te rasgan tu ropa. Imagínate el escenario, te rasgan la ropa. Y aparte de que te rasgan la ropa, te agarran a cinchazos. Verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, a pesar de este maltrato que recibió Pablo en Filipos, Pablo está mostrando, cuando se dirigió a la iglesia en Filipenses, muestra un amor bien especial hacia esa iglesia, porque lo habían tratado bien y lo habían cuidado bien en todo el ejercicio de su ministerio. Pero ya con eso en la mente, hermanos, vamos a leer, esta es una pequeña introducción a lo que es la carta. Vamos al verso 1, vamos a leer del verso 1 al 11. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, hermano. Entonces, vemos el verso 1 y 2, saludos fraternales. El primer versículo está identificando tanto al autor como los lectores. Cuando nosotros escribimos una carta en nuestros días, ¿cómo comenzamos? Señor Oscar Cuellar,
director general presente. Y al final, atentamente, Miguel Kessel. Así ponemos, ¿verdad? Primero el destinatario y después el quien la manda, ¿sí? Pero en los tiempos antiguos era al revés. Primero se identificaba a quien le enviaba y después se identificaba a quienes le enviaba. Entonces, en esta época así era, y la carta de Filipenses llega a la misma estructura, pero quiero resaltar en algo. La mayoría de las cartas, Pablo se identifica como el apóstol, ¿sí? Vamos a Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1. Efesios 1:1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En la mayoría de las cartas que escribió Pablo se identifica como apóstol, con fines de defender su papel de autoridad ante los lectores y ante las iglesias, quienes muchas veces pusieron en duda el apostolado de Pablo. Pero en esta carta no se está identificando como Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que no se está identificando así. ¿Cómo dice la carta? Siervo de Jesucristo, siervo. En esta carta se está identificando como siervo a la par de Timoteo. Esto está indicando, mis amados, una relación íntima y profunda de confianza entre los filipenses y el apóstol Pablo, que en ninguna manera ellos dudaban de la autoridad apostólica de él. Amén, hermano. Entonces, prácticamente, no creo alcanzar a desarrollar todo, hermanos, pero por lo menos vamos a dejar introducida la carta. Amén. Sí, no tenemos prisa, ¿va? En verla toda, pero sí quiero dejar sentadas así como algunas cosas, porque esto es bien importante. El corazón de la iglesia de Filipenses para Pablo tenía un enorme valor, porque ellos le habían demostrado con hechos de que tenían a Cristo en su corazón y que eran unos creyentes genuinos. O sea que los afectuosos y comprensivos saludos de Pablo a los filipenses estaban como de pronto demostrando ese cariño y ese amor especial que sentían por ellos. Entonces la carta es escrita de siervos hacia los santos de Dios, hacia los santos de Jesucristo. Mejor dicho, se está identificando a dos siervos quienes están a la orden de los santos, en este caso de la iglesia de Filipenses. Esto está traduciendo, mis amados, un ejemplo de humildad con el que la carta se escribe, y Pablo se está poniendo humildemente al servicio de los hermanos filipenses. Pero vea el verso 2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces este saludo, gracia y paz, la referencia a la paz es muy común y corriente en la comunión de los judíos, ¿cierto? Paz a ti, hermano, paz. Pero Pablo agrega algo distinto en sus saludos, porque está mencionando directamente y específicamente que esa gracia y esa paz no provienen de otra persona más que solo de Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, vemos el gozo en glorificar a Cristo. Y vemos la primera palabra clave el concepto clave es la gratitud. Este concepto de gratitud nos está animando y nos está exhortando a que debemos de ser vidas agradecidas.
Entonces, por todo eso, les decía desde el principio que es considerada esta carta como el Evangelio del gozo. Hay 5 razones por las cuales Pablo siente gozo en estos versículos. Al principio vimos el gozo y la victoria de Dios en toda la carta, ¿cierto? Vimos eso al principio. Pero específicamente en nuestros textos de base, que son estos primeros 11 versos, el apóstol tiene varias razones por las cuales sentir gozo, y el primero es por el recuerdo que tiene de los hermanos, acordándose de su amistad y hermandad. Verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La otra razón de sentir gozo es la oportunidad de presentar oraciones de intercesión por ellos. Verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pero también muestra gozo el apóstol por la comunión en Cristo que ellos tienen. Verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y vemos el verso 6. Y la otra razón de tener gozo el apóstol Pablo en estos versículos es la seguridad de salvación que tienen ellos. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vemos la última razón de tener gozo en estos 11 primeros textos, es por el amor mutuo en la coparticipación en la gracia que se unía en el corazón. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Para el final, hermanos, estos versículos llegan a una conclusión, del verso número 9 al 11, en oración de gratitud profunda, con una declaración de gloria a Dios. Desde el verso 9 al 11 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. Pongámonos de pie en esta noche, mis amados. Vamos a dejar solo introducida la carta. Para la siguiente sesión, con la ayuda del Señor, terminamos de desarrollar los 11 versos. Pero es importante, hermanos, es importante que vivamos agradecidos con nuestro Dios. Que no seamos como aquellos leprosos que recibieron su milagro y ya nunca más volvieron. Que no caigamos en ese error, hermano, porque muchas veces nos sentimos atribulados, muchas veces nos sentimos afligidos, cansados, nuestras manos cansadas, nuestras piernas debilitadas, y oramos a Dios y Dios responde nuestra oración y nos levanta. Y en lugar de venir nosotros a agradecerle al Rey de Reyes por su bondad, dejamos de ir a la iglesia. Ya no le ponemos amor cuando venimos a buscar del Señor. Y esta carta a los filipenses nos está mostrando la forma en cómo debe de ser el pueblo. El pueblo del Señor tiene que vivir agradecido para con su Dios, independientemente del tiempo, del lugar y de la circunstancia que esté viviendo. Pablo se gozaba al ver que los filipenses tenían una confianza plena en el Señor. Se gozaba en esto, se gozaba en ver que los hermanos de Filipenses tenían una comunión íntima con el Rey de Reyes. Se gozaba también por la seguridad de la salvación
que tenían tanto en esta vida presente como en la venidera. Que nada ni nadie, mis amados, puedan impedir que nos gocemos en el Señor, porque nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Como dice Romanos, con esto termino, Romanos capítulo 8, verso 38 dice, por lo cual, veamos desde el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso era el gozo del apóstol, porque él se gozaba en su Señor, él no veía sus circunstancias. El fin principal del hombre, ¿cuál es, mis amados? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre, que glorifiquemos a Dios y que nos gocemos de Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Oh, Padre, no somos dignos de ti, Señor. No somos dignos de ti, Padre. Señor, perdona nuestras iniquidades, Señor. La dureza de nuestro corazón, oh Dios. Perdónanos, Padre, nuestra frialdad, Señor. Porque a veces somos tan fríos para contigo, Señor. Pero tú permaneces siempre fiel, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Por pagar en esa cruz, con tu sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario, Señor. Por pagar por nuestra maldad, Señor, con tu vida. Porque por tu sangre hemos sido hechos cercanos a ti, Padre. Por esa seguridad, esa salvación tan grande, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Que no seamos ese pueblo, Señor, malagradecido. Que no seamos como esos leprosos, Señor, malagradecidos. Padre, que podamos vivir nuestra vida dándote gracias en todo tiempo, en todo lugar. Que podamos poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en las circunstancias de nuestra vida, Padre. Que seas tú nuestro verdadero contentamiento. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Crea en nosotros corazones limpios, Señor, para amarte, para honrarte, Señor, para servirte, Padre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que
esta noche en mi corazón, esta noche